Para especiales de Yotumisión Pura Vida, el padre Víctor Julio Quiseno Montes. Hoy en una de las montañas entre el Santuario y el Carmen de Viboral, vereda Aldana. Importante que avancemos por este camino porque les voy a mostrar a continuación lo que se llama la Piedra del Obispo. El obispo Valerio Antonio Jiménez. Uno de los aspectos más relevantes de esta ruta ecoturística es contar con la historia de uno de los episodios dramáticos de las guerras de la religión vividas en el país en el siglo XIX. Nada menos que con Valerio Antonio Jiménez, primer obispo de Medellín. Este religioso nació en la vereda Bodegas del municipio de El Santuario, cuando este paraje hacía parte del cantón de Marinilla en 1806. Ahí estamos ya visualizando la piedra del obispo. Este obispo era hijo de Alejo Jiménez, de María de la Luz Hoyos. Fueron sus hermanos José Joaquín, Juan Nicolás y Modesto, héroes activistas de las luchas independistas de comienzos del siglo XIX. Valerio Antonio fue ordenado sacerdote en Río Negro en febrero de 1829. Se desempeñó como párroco en Abejorral, San Vicente, Guatapé, Cocorná. En 1836 recibió el curato de Marinilla para suceder al doctor Jorge Ramón de Posada. En 1838 ayudó a fundar el Colegio San José de Marinilla. Desde ese mismo año fue diputado a las cámaras y legislaturas de Antioquia. En 1862 fue nombrado vicario general de la diócesis. Por las persecuciones religiosas de la época, tuvo que huir a las selvas del oriente antioqueño en las que se refugió. En 1868 fue precanonizado obispo de Medellín y Antioquia, recibiendo la consagración en Bogotá de manos del excelentísimo señor Vicente Arbeláez. Allí entonces, 1868, preconizado obispo de Medellín. Fundó el seminario de Medellín y le dio sus estatutos. Adquirió terreno, levantó planos y reunió recursos para el inicio de la Catedral Metropolitana. En 1879, por indicación de Tomás Cipriano de Mosquera, el general Daniel Aldana, presidente de la Comisión del Estado Soberano de Antioquia, inició la persecución del obispo Jiménez. En Medellín, Aldana fue nombrado del paradero del clérigo que se encontraba en un paraje en las selvas del oriente del estado. Fue informado dónde estaba el obispo. Al obispo lo protegían los hijos de la promesa, lo protegían en las laderas de las montañas del Roble, en el santuario. Luego haremos un video sobre los hijos de la promesa. Brevemente les comento que es una pareja que no podía tener hijos, peregrinó a Chiquinquirá y le pidieron a Dios poder tener hijos. Llegaron después de largos días de peregrinación, porque iban caminando, y el Señor los premió con abundantes hijos. Hubo en esa familia 7 sacerdotes. En esa misma familia hubo el primer gobernador de Antioquia, el primer concejal, un jurisconsulto y un experto en agricultura. Qué bueno saber los milagros del Señor. Además hubo también una mujer en esta familia, 12 hijos. Bueno, esa familia que vivía alrededor de esta piedra protegió al obispo. Isaías Ramírez, agricultor y arriero, que tenía una estancia en el valle de la Quebrada del Roble, era el encargado de conseguir las hostias y el vino que el obispo Valerio Antonio utilizaba en los actos litúrgicos que oficiaba en el lugar de su
escondite, una roca con una cavidad que le permitía refugiarse de la lluvia y pasar allí las noches. Ahí podemos apreciar, está un poco oscuro, sin embargo, podemos apreciar que sí protege de la lluvia, sí protege del frío. Y seguramente los habitantes de esta vereda, que sabían que estaba aquí escondido para no ser capturado, le traían alimento, le traían cobijas. Es muy probable que haya tenido un buen colchón aquí, o por lo menos una estera para poder dormir, Monseñor, que estuvo durante 6 meses. El general Aldana tomó posesión de Marinilla e instaló las tropas en el colegio de San José. Informado de que Isaías Ramírez conocía el paradero del obispo, lo mandó llamar y después de nombrarlo alcalde honorario de la localidad, por ganarse su confianza, le solicitó que lo guiara donde se encontraba Valerio Antonio Jiménez, cosa que Ramírez hizo, pero antes mandó un arriero para que avisara a los habitantes del Roble de lo que se pretendía por parte del militar Aldana. Cuando llegó la tropa a la roca, encontró a los vecinos en profunda oración con el obispo. Aldana saludó al obispo Jiménez con reverencia, hablando a los presentes de la causa de la separación de poderes y del pago de impuestos por los bienes de la iglesia. A su vez, Valerio Antonio expuso sus puntos de vista sobre las injusticias que el gobierno de Mosquera venía cometiendo en el clero. Luego el obispo invitó al general a conocer su refugio, ante la cual el militar no pudo ocultar su sentimiento de tristeza. Parece ser que se conmovió este general Aldana y le llegó como una impotencia al ver en la situación miserable de persecución en la cual se encontraba Monseñor. Respetuosamente le pidió que celebrara la Santa Misa. Aquí llegaban habitantes de la vereda para la Eucaristía y nadie mencionaba nada dónde estaba escondido el obispo. Celebró la Santa Misa, participó el mismo general y antes de ponerlo a sus órdenes, entonces se realizó la celebración eucarística, con la condición de que permaneciera allí mientras se calmaba el alterado estado de la República. En esta roca permaneció Monseñor Jiménez Hoyos por espacio de 6 meses, acompañado de los vecinos. Por tan memorable gesto del militar, don Isaías Ramírez pidió a los moradores de la región que en adelante estas tierras se llamarían Aldana, en honor del general, a lo que todos asintieron, y el obispo Jiménez, en medio de lágrimas, bautizó el paraje con este nombre. Monseñor Valerio Antonio Jiménez murió en Marinilla, en su propia casa, el 6 de diciembre de 1891. Ahí podemos entonces apreciar finalmente, antes de darle la bendición, cómo la iglesia ha sido perseguida. Debemos orar muchísimo por los sacerdotes, por los religiosos, por los misioneros, para que siempre podamos ir al indiferente, al alejado, al que no conoce o rechaza a Cristo. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.